En la clase pasada, la primera de este ciclo, nosotros vimos varios aspectos que es bueno volver a considerar. En primer lugar, los bárbaros fueron una amenaza para Roma, concretamente pueblos que se asentaron en el norte de Italia. Los lombardos fueron una gran amenaza para el Papa. Y los papas buscaron ayuda del otro lado de los Alpes. El otro lado, lo que es hoy en día Francia, Alemania, era el reino de los francos. Eventualmente, los francos cruzaron los Alpes y ayudaron al Papa. Y eso creó una de las alianzas más importantes en toda la historia de la Iglesia, la alianza del papado y de los francos. Pipino el Breve y, más importante, su hijo Carlomagno, que fue coronado en el 800 como rey de Romano, emperador de romanos, el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno va a confirmar la donación de Pipino, su padre, y va a ampliar los territorios del papado. El papado, luego que el imperio de Carlomagno, con su sucesor Ludovico Pío, se desmembre, el papado, al no tener en quién apoyarse, va a caer en manos de esas familias nobles que rodeaban Roma y va a tener una gran decadencia. Esos son los finales, la segunda mitad del siglo IX y el siglo X, cruzada, diríamos, casi hasta la mitad del siglo X, los 900. Va a haber muchos papas indignos de su nombre, muchas ambiciones que se van a manifestar en el papado, y esa decadencia coincide con el surgimiento en Francia de una abadía que va a ser muy importante, Cluny, en el 910. Los monjes de esa abadía, que van a vivir una intensa vida religiosa, de estudio, de conocimiento de la tradición, que van a ir federando abadías a su abadía de Cluny, y todas van a depender del mismo abad. Esos monjes van a traer lo que vamos a ver en el día de hoy al estudiar Gregorio VII. Van a traer un renacer del verdadero cristianismo, de la fe vivida radicalmente como debe ser la vida religiosa. Van a ser importantes. Ya cuando Otón I, en el siglo X, los años 900, rescata al papado de la situación de corrupción en la que estaba, ya se nota que Otón se daba cuenta que los obispos eran muy importantes a la hora de establecer un gobierno estable en lo que es hoy en día Alemania, Digo esto porque él entendía que podía confiar en los obispos más que en sus familiares, porque sus familiares a veces tenían otros intereses, etc. Y además, todo lo que perteneciera a los obispos iba a volver de nuevo a la corona, porque el obispo, al no tener heredero, dependía de quién ocupara esa sede, y muchas veces era el emperador quien conseguía que el papa le designase a alguien de su agrado a determinada sede episcopal. O sea que nosotros nos quedábamos el otro día en el siglo X mirando esa situación en la que los emperadores se apoyaron tanto en los obispos, que eran señores feudales, propietarios de tierras que se iban extendiendo, gente que tenía ejército, tenían hombres que peleaban por ellos, caballeros que se asociaban a los intereses del obispo, familiares, etc. Y también toda una serie de personas que trabajaban la tierra, siervos, que a la hora de la pelea pues también iban a ir a pelear. Esos obispos, que fueron figuras tan importantes en el imperio germánico, esos obispos son el tema, uno de los temas de hoy. ¿Y quién los nombra? ¿Y quién decide quién va a ser el obispo de determinada sede, etcétera? Eso lo vamos a mirar en las hojas de hoy. Tomando la hoja de hoy, vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada, que es mirar un momento juntos las fechas más importantes que nosotros vamos a ver. Si alguien no ha cogido la hoja, aquí la tiene delante, en esta mesa, la más cercana a donde yo estoy sentado. Aquí. La primera fecha interesante que yo la recordaba ya es el 800, cuando Carlomagno es coronado emperador de Occidente. Ya usted ve cómo surge
algo que va a ser motivo de rivalidad entre Bizancio, Constantinopla y Occidente, porque hasta ese momento diríamos que el emperador estaba en Oriente, en Constantinopla, pero ahora va a haber también un emperador en Occidente, aunque tarden en reconocerlo, van a tardar hasta el 812. La próxima fecha que merece la pena que nosotros señalemos, creo yo, es la del Cuarto Concilio de Constantinopla, que ocurre del 869 al 870. El patriarca de Constantinopla es condenado. Ahí, en esa condena, puso fin a un cisma, diríamos, porque Focio anteriormente había excomulgado al Papa. Él quería ser el patriarca y no aceptaba al patriarca anterior. Y lo grande es que tuvo apoyo. Ya usted ve cómo va creciendo la rivalidad entre Constantinopla y Roma. La próxima fecha que conviene destacar es el 1054, cuando el Papa León IX, envía una embajada a Bizancio. Hay una serie de dificultades que fue un fallo que yo tuve en una clase hace tiempo, que me preguntaban, padre, ¿y esto hubo algún motivo para que se dividiera el cisma? Y en ese momento a mí se me fue el salto al cielo y yo les decía, no, yo creo motivos políticos. Claro que hubo motivos políticos, pero el motivo principal es esto. Los bizantinos decían, ustedes los occidentales le han añadido al credo una palabrita que no estaba en el credo, que es que el Espíritu procede también del Hijo, que del Padre y del Hijo. Eso en latín se dice filioque, un filio, hijo, con un cue. Ese cue es la I, ¿no? Y del Hijo. Lo decimos nosotros en nuestro credo, que procede del Padre y del Hijo. Ellos no querían, porque los bizantinos enfatizaban mucho que todo procede del Padre, y los latinos querían asegurar la divinidad del Hijo. El problema que tuvieron, sobre todo la España visigoda, fue que tuvieron muchos cristianos que miraban al Hijo como un Dios venido a menos, ¿no? Un Dios decadente, como que no era igual al Padre. Y entonces, para afirmar esa igualdad en la divinidad, se insiste que el Hijo también interviene en la inspiración hacia nosotros del Espíritu. Así lo querían insistir. Eso fue motivo de grave división. Eso se vino a ver entendiendo poco a poco a lo largo de los siglos. Y hoy Alfredo Romagosa, mi compañero, me mostraba una declaración conjunta de ortodoxos y católicos, como ya eso no debe ser motivo de división para nosotros. Recuérdenme para después hacer mención de algunos de las notas que tiene esta proclamación que me dio Alfredo. Bueno, vamos a la segunda página y ahí vamos a destacar el año 1046. Se dan cuenta que ahí hemos dado para atrás. Cuando Enrique III, un emperador, cancela a los 3 pretendientes al papado que había y pone un papa de su gusto, ¿no? Pero el emperador intervino y creó, entonces sanó esa división que había. Más tarde, en el 1059, Nicolás II concede a los cardenales obispos, con el apoyo de los otros cardenales y la aprobación del clero y del pueblo de Roma, el derecho y el deber de elegir papa. Ya desde ese momento van a ser los cardenales quienes eligen papa. Antes habían intervenido mucho los emperadores. Van a intervenir todavía. Todavía cuando eligieron papa a San Pío X, un cardenal austríaco vetó a Mariano Rampolla. Fue la última vez que hubo un veto en un cónclave, porque Pío X quitó eso. Después, si quieren, al final pues comentamos eso, que eso pudiera salir en clases futuras. Luego, la otra fecha interesante es el periodo en que Hildebrando, Gregorio VII, fue papa. Esos los años que van del 1073 al 1085. Se dan cuenta que todo esto está ocurriendo en el siglo XI.
que es el siglo del cisma, el siglo de Hildebrando y el siglo en que empezaron las cruzadas, que a lo mejor nos da tiempo de ver en el día de hoy, si no, lo dejamos para el próximo día. No la vamos a fusilar. Entonces, esas son las fechas de esa hoja segunda. En la tercera ya está dicho en lo anterior. Y luego vamos a la cuarta, para que usted vea cómo, antes de que acabe el siglo, en el 1095, tenemos la primera cruzada. No es casualidad, porque la primera cruzada ocurre el mismo siglo en que Oriente y Occidente se han separado. La cruzada fue también una oportunidad de que el Papa y los reyes de Occidente rehicieran su amistad con Constantinopla. En este momento, el emperador está pidiendo ayuda porque tiene a los musulmanes ahí mismo. Ya ellos han perdido batallas muy importantes. Batallas muy importantes. Por ejemplo, hay una que se llama Mansiquerta, una batalla tremendamente difícil. Entonces, ellos se sienten tan amenazados que saltan por arriba de sus diferencias con Roma y van a buscar ayuda ante el Papa Urbano II. Y el Papa, ni corto ni perezoso, le ofrece ayuda al emperador, como una oportunidad de rehacer la comunión, en primer lugar. Segundo, era una oportunidad de mostrar que él es el líder de Occidente, porque detrás de todo esto hay como una pelea de quién es más, el emperador o el Papa. Y ese va a ser el gran tema de la clase de hoy, va a ser ese. ¿Quién tiene más poder, diríamos? ¿Quién debe de ejercer una función más decisiva en la sociedad? Una pregunta mal hecha, porque el Papa en realidad tiene una misión diferente, que no es de un poder. Pero en aquella época todo estaba mezclado. Los papas se sentían con derecho de decir si el emperador era legítimo, y como hemos visto, aunque fue mencionándolo así de paso, hubo emperadores, por ejemplo, Otón I quitó al Papa, Juan XII lo quitó porque era un hombre corrupto. Y luego más tarde Enrique III, en un momento en que 3 papas se disputaban el trono, los canceló a los 3 y puso su propio papa, ¿no? Entonces, ¿quién va a nombrar al papa? ¿Quién lo debe nombrar? Entonces, eso va a crear esa tensión entre el emperador y el papa, que es el tema de la clase de hoy. En el 787, Constantinopla por fin resuelve el problema de las imágenes, o sea que es legal venerar las imágenes. Y en Occidente, Carlomagno ha convocado un concilio y él quiere que el Papa desconozca este concilio de Nicea II. Por supuesto, el Papa no le hizo caso, pero él ya tenía esas pretensiones, ¿no? En el 812, por fin Oriente reconoce a Carlomagno como emperador. En el 867, Focio, un líder espiritual importante de Constantinopla, depone al patriarca. Y el Papa no reconoce a Focio como patriarca. Y se excomulgan mutuamente. Fíjense ya que hay un precedente del cisma, ¿no? Ya en este siglo IX. Focio atacaba al pretendido dominio del obispo de Roma sobre la Iglesia universal y sus intromisiones en asuntos internos de las iglesias de Oriente, condenaba como herético y añadido el filioque. Es decir, que en Occidente se diga que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso no estaba en el credo niceno-constantinopolitano, o sea, el credo después del 381. El primer concilio ecuménico, Nicea, 325. El segundo concilio ecuménico, Constantinopla I, 381. Y ahí como que se decía, no añadamos al credo, y ya todavía se confirma más en Éfeso, el concilio de Éfeso, 431, donde María, Madre de Dios, contra Nestorio, no añadamos nada al credo, no estemos añadiendo al credo, quedémonos con el credo que tenemos. Y ahora, más tarde, ya hacia los 700, 800,
en Occidente, sobre todo en España, Francia, se dice y procede del Hijo, procede del Padre y del Hijo, para quedar claro que el Hijo es tan divino como el Padre, porque hubo esa herejía en Occidente de mirar al Hijo como subordinado, como menos que el Padre. En la Trinidad, que es un tema, creo que el Padre Najarro ha dado unos cursos muy buenos sobre esto, en la Trinidad hay igualdad en la divinidad, ¿no? Tan divino es el Padre como el Hijo, que eso tiene una cantidad de consecuencias tremendas. Piensen en esto, que el Padre entrega todo al Hijo, el Hijo recibe todo lo del Padre y devuelve al Padre. Y esa interacción es tan intensa que esa misma interacción es divina. El amor del Padre y del Hijo, el amor que procede del Padre y del Hijo. Es Señor, el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Es Señor y dador de vida. Él mismo, Señor, es decir, es divino. Señor quiere decir que es divino, pero dador de vida. O sea, que esa vida que es el Espíritu se entrega. Lo propio de Dios es desapropiarse. El problema con Dios nunca es que le saco a Dios, sino cómo yo me dispongo a recibir lo que Dios me quiere dar. Que por cierto hay un librito muy bonito de Benjamín, padre Benjamín González, que se llama Disponerse al don. Si a usted le gustan esas cosas, ese es un librito interesante. Disponerse al don. Bueno, pues el Concilio IV de Constantinopla resuelve el cisma de Focio y condena a Focio. Pero ya vemos cómo aquí hay dos mundos separados. Roma tenía un lugar honorífico entre los 5 patriarcados, pero decía Focio, está usurpando una monarquía que no corresponde a su oficio, decreta y resuelve sin consultarnos, no debe gobernar nuestras iglesias a su antojo. Hay que decir que ha habido en la historia de la iglesia un gran centralismo romano. Últimamente los papas se apoyan más en los obispos locales, en las conferencias episcopales, etc. Miren a ver ustedes cómo ustedes implementan esto, etc. Ya en el Concilio Vaticano II, por ejemplo, en los decretos sobre la liturgia, etc., se insistía mucho que cada conferencia episcopal debe de ver cómo se debe de aplicar esto, que es un respeto porque cada obispo es, como diríamos, la suprema autoridad de su diócesis, ¿no? Y como que respeta más la comunión, porque fue uno de los temas del Vaticano II, la colegialidad, que no le quita nada al Papa, pero hubo gente que pensó que sí, que le quitaba. Incluso hay una nota previa en la Constitución sobre la Iglesia que Pablo VI aprobó a petición de un grupito, ¿no? Pero me estoy saliendo del tema. Ustedes ven cómo esto, uno jala un hilito y va saliendo todo, ¿no? Pero ya me entienden cómo ellos, los orientales, estaban celosos. Por otro lado, Constantinopla era mucho más que Roma, era mucho más ciudad que Roma en ese momento. Tenía una actividad comercial mucho mayor. El emperador había sido emperador durante siglos, cuando en Occidente no había nada, ¿no? O sea, ellos se sentían medio celosos, medio susceptibles, ¿no? Y en el 1054 se envía una embajada muy poco diplomática. Mandan a Humberto de Moyamulier y Federico de Lorena, ¿no? Se llamaba Humberto de Silva Cándida, ¿no? Para tratar de resolver estos problemas. Pero el patriarca Miguel Cerulario había mandado a cerrar las iglesias latinas en Constantinopla. Hubo momentos que pisotearon hostias consagradas, etc. Y se emite una condena contra Miguel Cerulario, que ocupa indignamente la sede patriarcal, difunde doctrinas heréticas y se le entrega al poder de Satanás, y los legrados de Roma sacuden el polvo de sus sandalias de manera simbólica. En ese momento, que por cierto el Papa estaba muriendo, estaba muerto ya en ese momento, o sea que ellos estaban representando a un Papa que ya no era Papa, ya estaba muerto, ¿no? Y el cardenal Humberto había acusado erróneamente a los orientales que ellos habían quitado el credo. No fue así, fue Occidente que añadió al credo esta partícula. Quemaron la bula, excomulgaron al Papa, y hasta el patriarca de Antioquía, Pedro III, decía: los latinos han sido abusivos, ¿no?
O sea que se ve que hubo mucho malestar, diríamos, mucha pasión humana en todo esto, ¿no? Y lamentablemente así quedaron, divididos desde el año 1054, así estamos. Bueno, ¿qué son otras razones para ver esto? Bueno, la iglesia que se expresaba en latín, la iglesia en Occidente y otra en griego, había la pujanza del Renacimiento carolingio, los orientales tenían una tradición teológica mucho más vigorosa que la latina, veían como ignorantes a los latinos, había muchos prejuicios y descalificaciones desmesuradas. Los orientales no entendían cómo los sacerdotes en Occidente no tenían barba, por qué se comulgaba el pan con pan ácimo, por qué había tantos ayunos que decían de los judíos, por qué los sacerdotes no se casaban y por qué usaban este tema del filioque. Vamos a quedar un momentico en este punto. Fíjense cómo, muy claro, en el Evangelio de Juan, muy claro, cómo Jesús dice que yo y el Padre y yo enviaremos, ¿no? Jesús, en el Evangelio de Juan es muy claro que Jesús interviene también, el Hijo interviene en el envío del Espíritu. Y Él también no enseñará nada nuevo, porque hablará de lo que ha oído. Y el que oye está oyendo una conversación, ¿no? Porque ni Dios habla solo. O sea que ahí interviene el Hijo. Más tarde, la Iglesia va a resolver esto y algunos orientales lo aceptarán diciendo que el Hijo es igual en divinidad al Padre y el Padre da al Hijo la posibilidad de poder expirar el Espíritu. Todo procede del Padre, ¿no? Todo lo del Padre es mío, dirá Jesús en el Evangelio de Juan. Todo lo del Padre es mío, ¿no? Pues bien, también eso el Padre le da al Hijo el dar el Espíritu, con lo cual se pudiera resolver todo este tema de que todo procede del Padre y estarían tranquilos los orientales, pero el Hijo interviene también en la expiración del Espíritu, con lo cual estarían tranquilos los occidentales. Ya ven ustedes cómo así se dividió las iglesias de Oriente y de Occidente. Es bueno hacer un alto y mirar hacia atrás. Ha habido otra división, pero no tan grande, que fue la división de los monofisitas. Después del concilio de Calcedonia, que en el 451, los que decían que en Cristo había solamente la naturaleza divina. Después de la unión, la divina absorbía la naturaleza humana y ya nada más había una naturaleza. Monofisitas, los que creen en una sola naturaleza en Cristo. Eso se acabó porque los musulmanes acabaron con todas esas iglesias. De hecho, quedan muy poquitos de esas iglesias. Todo el norte de África, mayormente Egipto, fue conquistado por los musulmanes. De modo que esa pobre gente, así como los donatistas de Agustín, todo eso desapareció ya en el siglo VII, porque ya en el 711, siglo VIII, ya hay musulmanes en España. De modo que ellos han cruzado ya por todo el norte de África. Así que esta división con Constantinopla es, diríamos, la mayor división que hemos estudiado nosotros hasta ahora. Pues bien, por dolorosa y trascendente que haya sido esta división que afectó a todas las iglesias que nacieron de Constantinopla, piensen en todas esas comunidades de los ríos que desembocan en el Mar Negro o del Volga, lo que desemboca en el Caspio, ¿no? Bueno, pues todas esas comunidades se fueron de la Iglesia Católica, prácticamente, porque dependían del patriarca de Constantinopla. Estaban unidas en comunión con esas iglesias y toda esa gente se fue. Pues miren, yo he leído que esa división no es nada comparada a la división del siglo XVI con Lutero, con el protestantismo, que es la mayor división de la iglesia, ¿no? Que dura hasta nuestros días. Como esto dice, un juego de niños al lado de lo que vendría después. De hecho, también hubo tal vez enfrentamientos armados, tal vez por motivos de ortodoxia. Y en un momento Venecia, como lo veremos, en el siglo XIII, Venecia trató a la mala
de traer otra vez a la iglesia a los bizantinos, a la gente de Constantinopla, pero eso no funcionó. No funcionó, pero hasta el día de hoy ellos no se olvidan que quisieron imponer el catolicismo romano a la fuerza en Constantinopla, un grupo de cruzados en tiempo del Papa Inocencio III. Pero eso se verá, lo veremos también más adelante. Bueno, entonces ahora, valiéndonos del PowerPoint, vamos a presentar este tema de Gregorio VII y el rey, creo que es Enrique VIII, ¿no? de Alemania. Sí. Bueno, yo creo que vale la pena. No, pues está bien. Así se ve bien, ¿verdad? Así como estamos. Muy bien. Pues estos años que van del 73 al 85 son sus años en el papado, aunque este papa, que era un monje de Cluny, viene actuando en Roma desde hace años, era muy conocido. El papado anterior a las cruzadas casi siempre se colocan entre estas dos fechas. En 1095, que es el concilio de Clermont, que no es ecumeno, es un concilio de Francia, y la caída de San Juan de Acre en 1291. Esas son las fechas que se usan para cruzar. Le pongo esto para que ustedes como enmarquen un poquito cuándo fue que vivió este hombre. Usted está ahora mirando la primera parte de una línea de papas, emperadores y reyes que se enfrentaron. Y tal vez una de las cúspides de esta historia va a ser Inocencio III, de la familia Segni, y Bonifacio VIII, que era un Gaetani, la familia Gaetani. O sea, estos enfrentamientos se van a prolongar. Yo le puse un resumen, al final de la cuarta página, le puse un resumito de los mayores enfrentamientos. Hoy veíamos cómo el emperador Enrique III, en el sínodo de Sutri, exigió la renuncia de varios candidatos al papado e impuso a su candidato Sugiero de Bamberg, que tomó el nombre de Clemente II. Varios religiosos apoyaron al emperador porque se veía que esa iglesia no iba para ningún lado, que ninguno de esos candidatos era verdaderamente aceptable. Tal vez hay uno de ellos que se discute, ¿no? ¿Cómo era esa iglesia del año 1000, diríamos? Era una iglesia rural. Una iglesia rural. La iglesia fue rural hasta bien entrado el siglo XX, el siglo XIX, perdón. Hasta bien, por ejemplo, dicen que durante la Revolución Francesa, que inicia en 1789, en ese momento no había un francés que no oyera campanas en algún momento del día. En ese momento, en el siglo XVIII, en Francia. Muchos curas vivían en concubinato en ese momento. El hijo no heredaba la parroquia. No se consideraba algo infamante, aunque las personas que sabían de esto se daban cuenta, si está mandado que el sacerdote sea célibe, no está bien que contraiga matrimonio. Además, eso puede traer muchos problemas a la iglesia. Se daba el caso de que hubiera matrimonio sin asistencia de un sacerdote, la comunión era rara y la confesión poco a poco iba entrando en las costumbres, ¿no? No es fácil describir qué ha sido un cura de aldea. Ahora, no debemos olvidar que el consejo de un hombre serio siempre es bienvenido. Y esta gente era persona muchas veces respetada por su comunidad, ¿no? Muchos monjes entraban en la vida comunitaria de los monjes, y cada vez más los pequeños pueblos van formando unidades que interactúan unos a otros. Esto está tomado de la Nueva Historia de la Iglesia, volumen 2, una historia de los años 70, traducida. Fue una obra francesa, yo creo. El director de esto fue
Roger Aubert. Y en castellano yo creo que eso lo publicó Ediciones Cristiandad. Por cierto que yo creo que eso está digital, los 5 volúmenes en internet, ¿no? De esta historia, nueva historia de la iglesia. Bueno, estos son algunos de los papas que Enrique III nombró, además de su tutor, Sigerio de Bamberg. Nombró a Dámaso II, a León IX y a Víctor II. Prácticamente él era el amo de la iglesia. Dice este historiador, esto es una obra muy bonita que se ha editado más de 20 veces, se ha publicado, de un historiador muy bueno, alemán, Franzen. Esto lo publicó Salterre, una historia de la iglesia en un solo volumen, una obra muy bien hecha, muy bien redactada. ¿Podía la iglesia seguir dependiendo de los emperadores para tener este orden? ¿Convenía la preeminencia de los emperadores en la iglesia? Había dos poderes. Peligraba la libertad de la iglesia, lo que se llama en esta época libertas ecclesiae, la libertad de la iglesia. Dentro de la iglesia, una de las grandes fuerzas reformadoras era Cluny. Los monjes de Cluny pretendían una reforma de toda la vida religiosa y cultural y hasta política, porque había una total unidad entre lo político y lo teológico y lo religioso, diríamos, lo político y lo religioso, ¿no? Y este movimiento de reforma tuvo muchas expresiones espirituales. Una de ellas, redefinir la relación entre iglesia y Estado. ¿Por qué Cluny era tan fuerte? Porque tenía protección y libertad. Ningún obispo podía meterse en ese monasterio, ningún noble podía meterse a controlar ese monasterio. Vivían estrictamente las reglas de San Benito, celebraban unas celebraciones preciosas y tuvieron abades que duraron 30 y 40 años, ¿no? Eso le daba mucha estabilidad. Más tarde, estos monjes enfrentaron el peligro de que la vida se volviese mundana y se secularizase, la vida espiritual. Porque mucha gente estaba metida en la vida fácil. Ellos se sintieron responsables de toda la cristiandad y crearon una federación enorme de monasterios, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, los cluniacenses eran reformistas, no estaban de acuerdo con los señores feudales, querían independencia de ellos y siempre estaban de parte del Papa en los conflictos. En cambio, los monasterios tradicionales no apoyaban la reforma, se sentían vinculados al emperador y en general estaban de parte de los emperadores. Cada vez que se formase un conflicto, ellos se iban del lado del emperador. Cluny no tuvo una influencia directa, pero, por ejemplo, Hildebrando tuvo mucha relación con Cluny. Los cluniacenses no favorecieron la pretensión papal de poder supremo, ni tampoco la cruzada de las misiones cristianas, no. Pero sí profundizaron la vida cristiana, la importancia de la fe en la vida pública, la posición de la iglesia y del Papa ante el mundo, combatieron los abusos existentes. Cluny preparó el terreno, diríamos, para este enfrentamiento que nosotros vamos a estudiar. Como el alma domina el cuerpo, así también la iglesia debía estar por encima del Estado, pensaban los papas. Los papas nombrados por Enrique III eran reformistas, incluso los nombrados por él mismo. Eran papas que le respetaban al emperador, pero defendían su primacía. Ya vimos León IX. Como Nicolás II insiste en que son los cardenales, ningún emperador debe andar nombrando papa. Dejó así como en el aire el decreto de Nicolás II el derecho del emperador a opinar sobre el Papa, ¿no? Sí, lo dejó en el aire, pero los que nombran son los cardenales. Y ahora vamos a ver a Hildebrando. Tuvo una buena educación. Su tío, que era abad de Santa María en el Aventino, una de las colinas de Roma, era un hombre de un carácter firme, duro. Un amigo de él, Pedro Damiano, que es santo, por cierto, le decía que era el santo Satán, porque el hombre era trementito. Fue secretario del Papa Gregorio VI,
ya en el 1045, ¿no? Casi 30 años antes de ser nombrado. Cuando el emperador manda a Gregorio VI, que era uno de los candidatos que pretendía el trono papal, al exilio, Hildebrando se va con él. ¿Por qué fue que mandaron a Gregorio VI? Yo he leído en algún momento Gregorio VI le dio un donativo a otro de los candidatos para que lo consideraran a él más, y eso como que fue una mancha contra él. Pero siempre Hildebrando defendió que Gregorio VI era un hombre digno. Muerto el Papa, Hildebrando viste el hábito cluniacense. Más tarde, León IX, que es el Papa del Cisma, lo llamó a Roma. Cuando muere Humberto da Silva Cándido, Hildebrando toma la batuta de la reforma. ¿Qué cosa es esto de la reforma? Eran cardenales que querían un sacerdocio célibe, una vida eclesial desinteresada, no nada de eso, andar aceptando dinero por sacramentos ni nada de eso. Una cosa es que usted ayude a la iglesia, muy bien, sí, pero la simonía, el andar vendiendo las cosas religiosas, como el mago Simón, de ahí viene el nombre, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Estaba contra el matrimonio de los sacerdotes y la simonía, y estaba, por supuesto, contra la investidura laical, es decir, que ningún laico esté nombrando obispo, por rey que sea, por noble que sea, no debe nombrar obispo. El rey es otro laico más. Eso significaba la desacralización de la dignidad regia, y el rey estaba obligado a obedecer como cualquier otro. El pensamiento de Gregorio VII lo expresó en uno de esos documentos famosos de la historia de la iglesia. Se llama el Dictatus Papae, el dictado del Papa. Son una serie de proposiciones que establece la supremacía del poder papal sobre todos los demás poderes. Aquí se lo resumo en estas pantallas. La gente que me está oyendo sepa que estas pantallas están disponibles en internet. Este PowerPoint está disponible en la página del Instituto Pedro Arrupio. Va a estar disponible. El Papa es el jefe supremo de la cristiandad. Puede intervenir en los derechos de los obispos y está por encima de los reyes y emperadores, dice Gregorio VII, porque el Papa tiene el poder supremo. Y por eso es que lo puede destituir a emperadores, nobles y obispos por motivos éticos religiosos, dice Gregorio VII. ¿Por qué surge el conflicto entre el Papa y el emperador? Porque el emperador Enrique IV, en el 1072, elige al obispo de Milán, ignorando este sentir de la corte papal. No sé todavía, yo creo que él es papa en el 1073, pero bueno, ya estaba el lío andando en el 1072, porque el emperador ha nombrado un obispo, ¿no? Y el Papa convoca un sínodo y amenaza al rey con excomulgarlo, el emperador, perdón, con excomulgarlo. Usted no tiene derecho a nombrar ningún obispo, y destruía el principio que había tenido Otón. ¿Ustedes se acuerdan que en la clase anterior yo les explicaba que Otón el Grande se apoyó en los obispos y él los nombró porque confiaba en ellos? Eligió gente bastante buena, pero de su confianza, y se manejó con moderación en todo esto, ¿no? Pero esto era la puerta abierta a que gente que no sirve pueda ser nombrado obispo, además que no le toca eso al emperador. Gregorio acabará deponiendo al emperador Enrique IV y libera a sus súbditos del juramento de fidelidad. Fíjense, es primera vez que nosotros vemos algo así tan grave, ¿no? En la historia de la iglesia que estamos estudiando. Este señor le dice a los alemanes: no tienen que obedecer al emperador. Y lo grande es que, para espanto del rey Enrique IV, que pensó que nadie le iba a hacer caso al Papa, le empiezan a hacer caso al Papa. Y hay nobles alemanes que empiezan a reunirse para elegir otro emperador. Y entonces el emperador se llena de pánico. Iba a haber un encuentro entre ellos dos. Gregorio, por su parte, avanza hacia el norte de Italia
para reunirse con el emperador. Le había dado este ultimátum a Enrique IV: si antes de un año no consigue que el Papa lo libere de la excomunión, será destronado y nombrarán a otro emperador. Así le dicen también los nobles alemanes: aclare sus asuntos o usted se va de emperador. Detengámonos un momento. ¿Se dan cuenta del poder tan grande del Papa en ese momento, ¿no? O por lo menos lo que él creía que tenía, ¿no? El poder que él creía que tenía. Y de hecho hubo mucha gente que le hizo caso, ¿no? Estamos en el siglo XI. En el siglo XII va a haber otro enfrentamiento entre papas, ¿no? El Papa Alejandro III contra Federico I Barbarroja. Luego, en los 1200 va a haber otro enfrentamiento: Federico II Hohenstaufen contra uno de los papas, no sé si era Gregorio IX, va a haber. Luego va a haber otro enfrentamiento a comienzos del siglo XIV entre Bonifacio VIII y Felipe IV de Francia. Y luego va a haber otro, estoy hablando de los grandes enfrentamientos, otro enfrentamiento a comienzos del siglo XVI entre el Papa Julio II. Estando los papas en Aviñón, hubo un enfrentamiento entre Juan XXII y Luis de Bavaria. Y a comienzos del siglo XVI hubo otro enfrentamiento entre Julio II, Papa, el hombre de Miguel Ángel, el Moisés de San Pietro ad Vincula, que era su iglesia donde él quería que lo enterrara. No sé si está enterrado ahí, yo creo que sí. Entre él, Julio II, y el rey de Francia de esa época. O sea, estamos abriendo la puerta a algo que nos va a acompañar en este curso. O sea que en este momento, hasta ahora, le va a salir bien al Papa. Enrique IV inicia su camino de penitente hacia Italia, mientras Gregorio VII ha partido hacia Alemania. Pero los obispos del norte de Italia están con el emperador, porque esas son tierras del emperador, de modo que el Papa no la tiene fácil cruzando por eso, y se refugia en un castillo de la condesa Matilde de Toscana, ¿no? Ahí se refugia. Y Enrique cruza los Alpes con su esposa, su hijo y su séquito. Va vestido del traje de penitente y llega a Canosa. Y esta es una frase que se usa mucho. Dice, fue a Canosa, es decir, se arrepintió. Se le mostró al Papa como penitente sometido. Y esperó 3 días en la nieve. Dice que a ratos iba y se arrodillaba allá para que el Papa lo viera, ¿no? Pidiéndole perdón, hasta que por fin lo dejan entrar. Gregorio VII piensa que desde que el emperador pueda, se va a reír de él, pero no puede menos que aceptar esa petición de perdón. Eso es uno de los cuadros que recuerda al emperador vestido con el sayal de penitente en medio del invierno a las puertas del castillo en Canosa. Probablemente no sea tan dramático, pero el frío era peor. Aquí está otra, ¿no? Hubo gente que intercedió por el emperador y Gregorio VII le perdona, pero no acepta que el emperador nombre ningún obispo. Enrique regresó a Alemania y el Papa no pudo cruzar hacia Alemania. Y él se presenta perdonado en Alemania y hace creer que el Papa le aprueba. Y muchos nobles que se pusieron del lado del Papa ahora se sienten traicionados y nombraron a otro emperador. Y hubo una guerra civil en Alemania que la ganó Enrique. Ya usted se imaginará lo primero que hará Enrique después de derrotar a su enemigo. Enrique derrota a su enemigo y designó un antipapa. Esto ya ha pasado varias veces. De nuevo tenemos un antipapa. Es decir, el emperador desconoce al papa y nombra otro papa. Eso va a pasar muchas veces en la iglesia. Y eso es malísimo cuando un emperador nombra otro papa. Pero no se vaya, que antes de que se acabe este curso, usted verá cardenales nombrando otro papa. Sí. O sea que es triste, en la historia de la iglesia ha habido esto también. Entonces, él avanza con sus tropas hacia Roma y el Papa huye. Pero ya ha pasado algo, un factor nuevo en la historia de la iglesia, que no lo veíamos antes, que es que el Papa es amigo de los normandos, que están
en Sicilia y el sur de Italia. El sur de Italia y Sicilia están en manos de normandos, que son amigos y aliados del Papa. El Papa rival corona al emperador Enrique IV. Gregorio se ha refugiado en el castillo del Santo Ángel y pide ayuda a los normandos del sur de Italia. Y los normandos encantados, ¿no? Van a Roma, socorren al Papa y de paso saquean Roma. Y el pueblo de Roma se indigna tanto con Gregorio VII que tuvo que huir. Este hombre murió en el exilio. Dice que dijo: amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el exilio. Dice él. Fue a su muerte. Solo y abandonado de todo murió este hombre, ¿no? Él no había sido un innovador. Él lo que hizo fue implementar lo que estaba en los libros, pero que no se aplicaba. En tiempos de Gregorio VII, este era el pensar. ¿Se acuerdan que, mira cómo argumentaban ellos? ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Lucas hay un momento que Jesús pregunta y dice: señora, que hay dos espadas? De ahí van a sacar que hay dos espadas. Una la tiene el emperador y otra el Papa. Pero la espada espiritual es más importante. La iglesia empuña la espiritual y presta la temporal, la espiritual, y presta la temporal al emperador para que la use en nombre de la iglesia y a su favor. O sea que la dueña de las dos espadas es la iglesia, ¿no? Esa es la idea que tenían, ¿no? Esto va a traer muchísimos problemas a la iglesia, ¿no? Así que la iglesia le presta la temporal al emperador. Bueno, pues eso se llama la querella de las investiduras. ¿Quién va a investir? ¿Quién va a nombrar? ¿Quién va a darle la dignidad de obispo a determinada persona? Poco a poco se va llegando a un acuerdo. Se pasa por un momento en que hay un papa, Pascual II, le propone al emperador: mira, tú no nombras obispos y a mí no me interesa, ni a la iglesia le interesa ninguna de las propiedades que tú nos has dado. Te devolvemos todo. Cógete todas las propiedades, pero tú no nombras obispos. Por supuesto, inmediatamente se formó un lío en la iglesia tremendo, diciendo: ¿cómo que tú estás devolviendo eso? No, señor, ¿no? Entonces, el rey tenía que renunciar a la investidura, pero lo de las propiedades no se resolvió. Tanto príncipes y obispos estaban en contra de ese intento de acuerdo. Lo veían como un intento ingenuo e irrealizable, ¿no? ¿Qué fue lo que sí resolvió? El concordato de Worms, que yo recuerdo cuando daba clases de historia, que los muchachos se encantaban con la fecha de este concordato, porque es muy fácil de recordar, ¿no? 1122, ¿no? Donde se llega a un acuerdo. Por un lado, el rey va a dar la propiedad temporal, porque muchos obispos tenían terreno, tenían propiedades, el rey lo va a otorgar. Y esos derechos seculares, muchos obispos eran administradores de una zona, a veces emitían hasta justicia en una zona, y eso se simboliza con la entrega del cetro, que lo va a dar el rey. Pero la iglesia y algunos nobles eligen canónicamente, es decir, se promueve a alguien porque la iglesia, los obispos están de acuerdo con esa persona, y eso se simboliza en la entrega del anillo y del báculo. En algunos lugares se hacía antes de la consagración. Eso. Ya ven cómo se va arreglando este asunto. Pero varios papas lucharon contra el emperador. Por ejemplo, en tiempos de Barbarroja, ya estamos en el siglo XII, el emperador pretendía que él tenía derecho a nombrar obispos y que él tenía derecho a que el Papa le diera unas consideraciones especiales, etc. Bueno, él se fue a la guerra y este hombre nombró sucesivamente 4 antipapas. Es más, a veces reunió
sínodos y concilios, donde hizo jurar a todo el mundo que jamás reconocerían a Alejandro III como papa, ¿no? Que era un hombre bastante firme y bastante hábil, ¿no? Pero cosas de la historia, la Liga Lombarda del norte de Italia, con una infantería impresionante, y en un momento que el emperador dividió sus fuerzas, derrotan al emperador y el emperador se tuvo que someter. Esto es una batalla muy famosa, Legnano, en el 1176. Barbarroja fue derrotado. Más tarde firmó una paz de Venecia y más tarde este hombre muere ahogado yendo en una cruzada. Barbarroja va a Tierra Santa y cruzando un río se ahoga. Hay una leyenda de que Barbarroja volverá para ayudar a los alemanes, etc. Dicen que por eso, cuando Hitler estaba dándole mente a su ataque de los rusos, que fue en junio del 1941, dice que ya a finales del 40 se le ocurrió el nombre de Barbarroja para la operación. Hitler le encantaba darle nombres a todo el código, así, en esas operaciones, ¿no? Y esta era Barbarroja. Sí. Un descendiente de él, Federico II, Stupor Mundi, pasmo del mundo, también de nuevo. Y tiene usted otro caso de un emperador enfrentado a los papas. Este hombre hasta secuestró a los cardenales que iban por un concilio para que no pudiera haber concilio, ¿no? Y tuvieron que reunirse en Lyon, ¿no? Tuvieron que buscar el apoyo de los franceses, ¿no? Gregorio VII fue canonizado en el siglo XVII, ¿no? Por su valiente lucha en pro de la libertad de la Iglesia. Desde León IX, los pontífices fueron imponiendo su autoridad por medio de sínodos en Roma y fuera de Roma, y por medio de legados, y como lugar de apelación de toda elección episcopal controvertida. Y los metropolitanos deben recoger directamente el palio en Roma. No sé si ustedes han visto que los arzobispos tienen una telita de lana, el palio, que cuelga por el medio del pecho, ¿no? Que eso quiere decir que es un arzobispo y está en comunión con la Iglesia de Roma. Y desde el siglo XII los metropolitanos deben prestar un juramento particular de obediencia, y los obispos periódicamente se presentan a la sede de Roma. Eso se llama la visita ad limina, porque en latín los lugares finales de Pedro y Pablo están en Roma. Los vestigios de su sepulcro están en Roma. Ad limina apostolorum, en las tumbas de los apóstoles, ¿no? Ya el clero no estaba sujeto a la influencia de los reyes y los príncipes, quizás sea mejor decir tan sujeto, ¿no? Y el clero va siendo una corporación supranacional directamente sometida a la Iglesia Universal. A lo largo de todo el siglo XII, el papado, lo vamos a estudiar, va a ganar en mucha influencia debido a las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, que tendrán una vinculación muy especial con el romano pontífice, una mejor formación para darse cuenta de la importancia de la independencia de los obispos. Ahora, a medida que el papado vaya siendo más poderoso, todo el mundo se da cuenta que más interés van a tener los reyes en controlar a los papas, porque son una fuente de poder político y financiero. Va a haber los reinos más poderosos, por ejemplo, Alemania, que bueno, no es un reino, el emperador alemán va a querer controlar al papa, porque Alemania es un mosaico de reinos todavía en ese momento. Alemania va a empezar a ser país unido en 1870, pero Inglaterra, por ejemplo, que va poco a poco a crear su unidad, Francia, que va a tener su unidad muy importante ya en el siglo XIII, después de que haya la cruzada contra los cátaros. Tanto los franceses como los ingleses como los alemanes van a querer tener su influencia. ¿Quién resulta electo en el cónclave y quién controla el cónclave? Ya en el 1079, ya estamos en el siglo XII,
el Concilio Laterano III, gracias a Dios que mantuvo la A, se insiste que es la mayoría de 2/3, eso asegura una mayoría, perdonen que diga esta redundancia. Y más tarde va a ser en un lugar cerrado con llave, cónclave, se elijan los papas. Pero ¿quién controla los cardenales? ¿No? Y la agenda de los reyes de Francia, tratar de que el papa se refugie en Francia. A medida que haya más desorden en Italia, más tentador va a ser para los papas el trasladarse a Francia. Y eso va a pasar también. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver en este curso. Hablando en el día de hoy, hablamos primero del cisma, 1054, hablamos de esta lucha en tiempos de Gregorio VII, del 1073, este papa murió en el 1085, y ahora, 10 años más tarde de la muerte de Gregorio VII, tenemos las cruzadas. Este es un gran señor, Jean Fleury, tiene un libro fabuloso, se llama La Guerra Santa, una investigación preciosa, muy bien redactada. Dice, una guerra santa que tuvo como objetivo la liberación de Jerusalén. El número de cruzadas, eso es totalmente arbitrario. La gente que sabe mucho de esto suele hablar de 7, ¿no? Es un número arbitrario. Si hablamos de la primera, la que inició en el 1095, se fortalece por 2 motivos. El Papa le interesa aparecer y ayudar de verdad a quien se ha separado de la Iglesia, y también a mostrar su autoridad en Occidente. Ha sido discutida por Enrique IV y ahora él aparece como el gran protagonista, diríamos. Lo acabo de decir, el papado, ese fue uno de los motivos. Recientemente había estado cuestionado y el papado podía mostrar que era una fuerza unificadora. Además, había como una nueva militancia cristiana, con todas estas reformas, de sacerdotes que no se cansan, una iglesia más enderezada, un ministerio libre de interés económico y los obispos nombrados por el emperador. El Papa Urbano II fundía en un objetivo único la Guerra Santa y la peregrinación. Siempre había habido peregrinaciones, algo muy importante. Ni siquiera cuando Jerusalén cayó en manos de los musulmanes se detuvieron las peregrinaciones, aun a riesgo de lo que podía pasarse. Por ejemplo, en tiempo de este señor que estaba loco, Al-Hakim, ¿no? Hubo peregrinaciones y había a veces 7.000 personas que participaban en una peregrinación. Se bendecía el morral, la mochila y el bastón, ¿no? Ahora se bendecía la espada. Y ahora el papado quedaba cargado con una nueva responsabilidad, una empresa larga, estéril, de guerras y saqueos y conquista, ¿no? ¿Qué favorecieron las cruzadas? La conciencia misionera del occidente cristiano, las luchas en la frontera de la cristiandad. Por ejemplo, España, que tenía siglos luchando contra el Islam. No es casualidad que la primera cruzada ocurra, yo creo que son 10 años después de la caída de Toledo, que cayó en el 1085. Eso le dio un ánimo tremendo a los cruzados, ¿no? Que es posible derrotar al Islam. La piedad corporativa de la nobleza medieval. Muchos de estos nobles eran caballeros, gente que andaba formando caballería y veían en la cruzada una empresa. Los esfuerzos por la paz de Dios. Ha habido santos que defendieron la guerra para propagar la fe. Agustín de Hipona, Gregorio Magno, el mismo Carlo Magno, que extendió la fe entre los sajones a sangre y fuego. Y los caballeros se obligaban por juramento a defender el bien de los pobres, las viudas, la iglesia, ¿no? O sea que se había peleado contra los intrusos paganos. La misma Reconquista española va jalonando fecha tras fecha como ellos van recuperando
España de los musulmanes. Y yo le hablaba de la conquista de Toledo en el 1085. Se pensaba que ayudando a los griegos separados en el 1054 tal vez volverían a la unidad. Y como la nobleza occidental, en vez de pelear entre ellos, vamos a pelear contra un enemigo común. Y hubo gente que hizo cruzada con ese motivo. Vamos a pelear contra los enemigos de la cristiandad. Miren un reflejo del ambiente de la época. Les voy a leer parte de una obra que se llama Gesta Dei per Francos, diríamos las grandes acciones de Dios a través de los francos. Cuando irrumpió aquel tiempo en que el Señor Jesús recuerda diariamente a sus fieles, especialmente cuando dice en el Evangelio: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tome su cruz. Pero ahora va a ser la cruz de los cruzados, ¿no? La Escritura da para todo, ¿no? Y que me siga. Que me siga. Un poderoso movimiento se extendió por todo el suelo francés, de forma que todo aquel que deseaba seguir a Dios con puro corazón y cargar con la cruz, trataba de comprender lo antes posible, de emprender, lo antes posible el camino para el Santo Sepulcro. Esto era un entusiasmo tan grande. El día que Urbano II, en Clermont, en Francia, proclamó la cruzada, se acabó la tela roja. No había tela roja, porque tanta gente quiso ponerse una tela roja, ¿no? Tuvo que buscar tela roja por otros lados, porque ahí se acabó, ¿no? Había un miedo real. Los turcos selyúcidas habían derrotado en Manzikert, en Armenia. Los bizantinos habían sido derrotados por los turcos selyúcidas en el 1071, de modo que no era que podía pasar una derrota, no, ya había habido derrotas horribles. Esta derrota causó una honda impresión en todo el imperio bizantino, así como la reconquista de Toledo, mucho ánimo a los cristianos. Ya en el 1076 los selyúcidas conquistan Jerusalén, en el 1085 Antioquía. Y ahora el nuevo emperador de Bizancio, Alejo Comneno, le envía un mensaje al Papa. Quiere caballeros cristianos, ayúdenme, ¿no? Y el Papa convoca la primera cruzada. Dice que el Papa dijo esto. Acuérdense que estos son gente que estaba ahí, que dijo, ¿no? Porque grabadora no había, ¿no? Amigos míos, todos los que sois capaces de empuñar un arma, esta es vuestra empresa. Vale más morir en combate que contemplar la desgracia de nuestro pueblo. Dios estará con nosotros. Para nosotros somos gente muy utilitaria, tal vez instalados, etc. Dicen que en el año 1895-1896, un grupito de muchachos italianos en una universidad, cuando salen entre clase y clase, dicen: si nosotros fuéramos hombres, iríamos a pelear a Cuba. De uno de ellos no se supo más. Y apareció en Cuba. Después de unas vueltas que dio por Nueva York, logra ir en una expedición y desembarcar en Cuba. Y como no hablaba español y no sabía nada, buscando a Máximo Gómez, yo le conté este cuento en el otro curso, cruzó la trocha varias veces. Y cuando llegó al campamento logró dar con Máximo Gómez, los cubanos todos muertos de risa con este hombre que hablaba tan raro. Y Máximo Gómez le dijo: cállense la boca, que ya el italiano cruzó la trocha 2 veces. Buscándolo. Este hombre era Oreste Ferrara. Llegó a ser Oreste Ferrara. Así llegó a Cuba ese hombre, ¿no? Luego sería todo. O sea, a nosotros nos parece que estas son cosas. No. Hubo gente pobre, que le pareció que los nobles tardaban mucho en buscar armas, vituallas, armas de guerra, etc. Están tardando mucho, vámonos. Y se fueron con un monje que estaba medio loco, Pedro el Ermitaño, y salieron para allá, para Constantinopla, a pie. Y mientras iban cruzando los Balcanes, mataron muchísimos judíos, porque ellos eran enemigos también de Cristo, decían ellos, ¿no? Hubo verdaderas masacres en esos pueblecitos. Esto era una horda de gente que le parecía que los cruzados estaban tardando mucho
Ellos no podían estar esperando, el Señor no podía esperar esa ayuda. Bueno, como les decía, el día de la cruzada faltó tela roja en Clermont, Francia. Y el pueblo comienza la cruzada bajo el liderazgo de Pedro el Ermitaño. Y por donde ellos pasan, van matando judíos, ¿no? Esa gente causó tan mala impresión que los bizantinos los ayudaron a entrar en Asia Menor sabiendo que los iban a despedazar y los acabaron. A esta gente apenas quedaron sobrevivientes de esta cruzada. Estas son algunas de las principales rutas de la primera cruzada. Todas van a Constantinopla, y cuando Alejo Comneno vea, él pidió una ayuda, pero se dan cuenta que esta gente tiene más soldados que él. Le da un pánico. ¿Qué harán con los territorios que conquisten? ¿Me van a obedecer estas personas, etcétera, no? Porque una serie de nobles importantísimos se lanzan en bien de la cruzada. No sé si esta letra tan pequeña lo dice: Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa, Roberto de Lombardía, Bohemundo, Tancredo, etc. Balduino. Yo le hablaba una vez aquí de una película que ahí anda por internet, El Reino de los Cielos, creo que se llama. A la verdad que está bien hecha. Está bien hecha. Así como en Netflix hay una serie sobre los selyúcidas, que si me preguntan el nombre no lo sé, pero si usted se va a meter en esa serie, tiene más de 70 capítulos. Pero además he visto una temporada que tiene más de 70 capítulos. O sea, tal vez la vean sus nietos también. Bueno. Llegan a Constantinopla en el 1096 y el emperador, asustado viendo todo este tipo de gente y tantos caballeros, se pueden adueñar de sus dominios, y él les exige un juramento de vasallaje. Él había esperado tropas mercenarias, pero no un ejército poderoso con jefes autónomos, ¿no? Y tenemos una imagen de Alejo tomando juramento a Godofredo de Bouillon. Fue una relación difícil y interesada, diríamos. Se reconquista Nicea en el 1097 y no se deja que los cruzados la saqueen. De nueva victoria cruzada en Dorilea. Y el príncipe Balduino, primer punto que preocupa mucho al emperador. Balduino crea un condado de Edesa, ¿no? Es el primer estado cruzado. Antioquía cae en poder cruzado el 3 de junio. ¿No? Y Bohemundo de Taranto, dicen los italianos, se proclamó príncipe en Antioquía y erigió un patriarcado latino. Y hay cruzados que le dicen al Papa: venga para acá, usted hace falta aquí. Estos son algunos de los reinos fundados por los cruzados. Tienes el Imperio Bizantino controlando el oeste del Asia Menor, luego un sultanato de selyúcidas, pero ahí tienes tú el condado de Edesa, el principado de Antioquía, el condado de Trípoli y el reino de Jerusalén. O sea que el pobre Alejo, que quería que lo ayudaran, resulta que lo ayudaron a formar reinos que ya no dependían de él. Ni Balduino ni Bohemundo emprenden la marcha hacia Jerusalén. Hizo falta que se organizaran varias visiones para que los soldados se movieran. En algún momento ahí apareció Santiago, que se veía un caballo brillante por una loma. Encontraron una lanza que dice que fue la lanza con la que le traspasaron al Señor, etc. Hubo varios hallazgos y milagros bastante bien colocados. Y esa gente emprendió hacia Jerusalén. Vieron un hombre brillante, un hombre con un escudo brillante en el Monte de los Olivos, y decían que era San Jorge que venía. Jerusalén cae en manos cruzadas el 15 de julio de 1099. Los musulmanes fueron masacrados. Yo he leído un testimonio de la época, ¿no? Dice: fue un juicio de Dios que los que habían profanado el santuario del Señor con ritos supersticiosos y se lo habían arrancado al pueblo fiel, expiasen el crimen con su propia sangre y exterminio. Entonces, citando obras de la época, ¿no? Testimonios de la época.
Godofredo de Bouillon, defensor del Santo Sepulcro, nunca quiso ser rey donde el Señor había sido coronado con una corona de espinas. Esta es una imagen del asalto de las murallas. Nadie esperaba que tuvieran ese éxito tan grande. Y yo he leído testimonios de la época que cuentan que los caballos chapoteaban en sangre en algunas calles, ¿no?, de gente que lo vio. Y algunos musulmanes que se salvaron, y judíos, la población judía que se salvaron en el techo del templo, porque creo que fue Godofredo de Bouillon dijo que cuidado si le pasaba algo a esa gente, que él los protegía con su estandarte. Así fue que se salvó un grupo, ¿no?, porque la masacre fue terrible. Yo he leído también que la población judía de en ese momento de Jerusalén se puso del lado musulmán al ver la violencia con la que atacaron los cruzados a Jerusalén.